esta oportunidad vamos a aplicar algunos ejercicios de termodinámica y electrostática con el docente Ulises Abando Vizcoya Silva. Integrantes del grupo 5. Avanta Machay Yaneli Marita, Caso Roque Leslie Dariana, Guerrero Herrera Noelia, Orbeso Andonaire Félix Domingo, Arián Ronaldo Mato Chumacero y quienes habla Sánchez Malcam Maricielo Chantal. Con el ejercicio número 1 nos piden una muestra de 4 litros de gas de oxígeno, tiene temperatura y presión inicial de 100 Kelvin y una atmósfera. El gas experimenta dos procesos. De A a B se calienta a volumen constante de 200 Kelvin y de BC se calienta a presión constante a 300 Kelvin. Entonces nos piden cuántos moles de oxígeno 2 hay presentes, cuál es la presión del punto B y cuál es el volumen del punto C. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es hallar el proceso de A a B que calienta a volumen constante, o sea que no va a variar en ninguna de los dos. Primeramente tenemos los datos del proceso A, donde el volumen de A es igual a 4 litros, la temperatura de A es a 100 Kelvin, la presión de A es a 1 atmósfera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es hallar los datos del proceso B. En el proceso B nos dan que tiene 4 litros. ¿Por qué? Porque el volumen no varía, entonces tiene la misma cantidad que el volumen A. Tenemos que la temperatura es 200 Kelvin. ¿Por qué? Porque aquí nos dan como dato que como el volumen constante es a 200 Kelvin, que es la temperatura. Y ahora que nos piden es hallar la presión de B. Entonces usaremos la siguiente fórmula donde presión por volumen sobre temperatura es igual a presión de la otra variable de B, en este caso, por volumen de B sobre temperatura de B. ¿Qué haremos? Simplemente reemplazar. Temperatura de la presión de A, que es una atmósfera, por volumen de A, que es 4, sobre la temperatura de A. En este caso vamos a eliminar los volúmenes, ya que son iguales, los eliminamos y solamente nos quedaría la presión sobre la temperatura de A es igual a la presión de B sobre la temperatura de B. Entonces, teniendo esto, simplemente vamos a reemplazar la presión, que es una atmósfera, la temperatura de A, que es 100 Kelvin, que esto es igual a la presión de B, que no sabemos, sobre 200 Kelvin, que es la temperatura de B. Entonces, al hacer esta ecuación, nos va a dar que la presión de B es igual a 2 atmósferas. O sea que ya tenemos resuelto la segunda pregunta. Continuamos con el proceso de BC, donde nos dicen que calienta a presión constante, o sea que no va a variar en el proceso de B y C. Y es igual a la temperatura de 300 Kelvin. Entonces, hallaremos con la misma fórmula, pero en este caso vamos a eliminar, como nos piden que la presión es constante, vamos a eliminar lo que es la P de la presión de B y la presión de C. O sea, se van a ir y solamente nos quedaría en la fórmula volumen de B sobre temperatura de B es igual al volumen de C sobre temperatura de C. Entonces, teniendo como datos que el volumen de B es 4 litros, ya lo tenemos aquí, es igual a 200 Kelvin, como nos indican aquí, es igual al volumen de C, que aún no lo sabemos, y sobre la temperatura de C, que aquí nos dicen que es 300 Kelvin. Hallamos esta ecuación y nos dará que el volumen de B es igual a 6, el volumen de C es igual a 6 litros. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos las dos últimas preguntas. Añadiremos las moles de oxígeno 2 presentes en el proceso. Entonces, para poder hallar las moles, va a ser necesario tener la fórmula de presión por volumen es igual a R por T por N, donde N es número de moles, que es constante en todo el proceso. Esta es una ley que va a ser así. En el proceso, los moles van a ser constantes, o sea, no van a variar. Y R, que es la constante universal de los gases. Tenemos como dato adicional que R es igual a 8,314 joules sobre mol por Kelvin.
y también es igual a 0,0826 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. En este caso vamos a usar el segundo dato de la constante universal, ya que tiene los unidades de litros, atmósferas y mol y Kelvin, lo que estamos usando en este proceso, en esta ecuación. Entonces, teniendo eso como dato, simplemente vamos a hallar esta vez, como tenemos todos los datos completos, en el proceso A. Como no va a variar, nos tiene que salir lo mismo en el proceso A, en el proceso B y en el proceso C. Entonces, hallaremos en el proceso A. Teniendo esto, tenemos que la presión de A por el volumen de A es igual a la constante universal de los gases de A por la temperatura de A sobre el número de moles por el número de moles de A. Entonces reemplazamos. Tenemos la presión que es 1, el volumen que es 4, por la constante que es 0,0820 por 100 que es la temperatura y por Na que es moles que no sabemos. Entonces, si hacemos todo eso, sabemos que los números de moles es 0,4874 moles. Ahora, siguiendo con el segundo ejercicio, nos indica: una muestra de 6 litros de gas de oxígeno tiene temperatura y presión inicial de 400 Kelvin y 4 atmósferas. El gas experimenta dos procesos. De A a B se calienta a volumen constante de 600 Kelvin y de BC se calienta a presión constante a 900 Kelvin. Nos piden hallar cuántos moles de oxígeno 2 hay presentes, cuál es la presión del punto B y cuál es el volumen del punto C. Entonces, en el proceso de A a B nos dicen que el volumen es constante, o sea, no va a variar. Entonces, en volumen A y volumen B van a ser 6 litros. En temperatura A va a ser 400 Kelvin porque nos dan como dato, y en la temperatura B va a ser 600 Kelvin porque aquí no nos indica. En la presión de A nos dan que es 4 atmósferas, y en la presión de B no lo sabemos. Entonces hallaremos con la misma fórmula desde hace un minuto, que aquí en esta vez vamos a eliminar lo que son los volúmenes. Entonces nos quedaría que presión de A sobre temperatura de A es igual a presión de B sobre temperatura de B. Reemplazamos 4 atmósferas sobre 400 Kelvin es igual a la presión de B sobre 600 Kelvin. Hacemos esta ecuación y nos va a quedar que la presión de B es igual a 6 atmósferas. Teniendo en lo siguiente, seguiremos con el proceso de BC, donde nos dicen que calienta a presión constante y la temperatura es igual a 900 Kelvin. Entonces, hallaremos lo mismo, con la misma fórmula, eliminaremos en este caso la presión, ya que es constante, que entonces la fórmula nos quedaría que el volumen de B sobre temperatura de B es igual al volumen de C sobre temperatura de C. Reemplazamos, el volumen de B va a ser 6 litros, el volumen de C no lo sabemos, la temperatura de B va a ser 600 Kelvin y la temperatura de C es 900 Kelvin, como aquí nos lo indica. Entonces resolvemos esta ecuación y nos va a quedar que el volumen de C es igual a 9 litros. Teniendo ya los dos datos, podríamos avanzar con hallar los moles de O2 presentes en el proceso, con la siguiente fórmula. De presión por volumen es igual a R por T por N, donde N es el número de moles y R es la constante universal de los gases. Tenemos lo siguiente, que son sus datos de cuánto vale la constante universal de los gases. Y lo que haremos a continuación es hallar los moles en el proceso A, o lo podemos hacer en cualquier proceso, ya que no varía. Entonces simplemente reemplazamos la presión de A por el volumen de A es igual a la constante universal de A por la temperatura de A por el número de moles de A, que no lo sabemos. Reemplazamos, sería 4 por 6 es igual a 0,0826 por 400 por el número de moles de A. Entonces el número de moles de A sería 0,7312 moles. Esto no va a variar en ninguno de los procesos, ni de B ni de C. Seguimos con el siguiente ejercicio, número 3. En este ejercicio nos dicen que una máquina térmica opera con 140 joules de trabajo. Si la eficiencia real solo es de 2/7
partes de la eficiencia ideal, de modo que la máquina de vapor absorbe 800 joules de calor a 600 Kelvin. ¿Cuál es la temperatura de escape? Entonces, primeramente vamos a obtener los datos. Nos dicen que la eficiencia real es igual a las 2 séptimas de partes de la eficiencia ideal. Después nos dicen que el calor que absorbe es de 800 Kelvin. Y entonces lo que vamos a hacer en ese caso es restar la QC de 800 menos 140, que es igual a 660 joules. Y nos dicen, y entonces el trabajo realizado sería 140 joules. Aquí está. Entonces, tenemos las dos fórmulas que van a ser necesarias para poder hallar este ejercicio. Tenemos primeramente la eficiencia real, que es NR, es igual a 1 menos QC sobre QH, donde QH es calor absorbido y QC es calor liberado. En la eficiencia ideal tenemos que es igual a 1 menos temperatura de escape sobre la temperatura absorbida. Entonces, primeramente lo que haremos en esta ocasión es hallamos la eficiencia real, que la tenemos como dato. Es 1 menos QC, que es 660 joules, sobre 800, que es el calor absorbido, por todo esto multiplicado. No, tenemos esto como dato, hacemos la ecuación y nos vamos a ver que la eficiencia real es igual a 0.175. Entonces, sabiendo esto, vamos aquí a la ecuación de aquí del dato que nos dieron que la eficiencia real era a 2 séptimos de la eficiencia ideal. Entonces, simplemente vamos a reemplazar esto para poder hallar la eficiencia ideal, el cual nos saldría que la eficiencia ideal es 0.6125. Entonces, ya teniendo este dato, nos va a ser más fácil hallar la temperatura de escape, donde la eficiencia ideal tenemos como dato que es la fórmula que es 1 menos la temperatura de escape sobre la temperatura el trabajo realizado. Simplemente reemplazamos, ya teniendo el dato de la eficiencia ideal, reemplazamos, pasamos a multiplicar y esto nos saldría que la temperatura de escape es igual a 222.5 Kelvin. Ahora con el ejercicio número 4. Nos dice, una máquina térmica opera con 160 joules de trabajo. Si la eficiencia real es 3 séptimas partes de la eficiencia ideal, de modo que la máquina de vapor absorbe 1200 joules de calor a 800 Kelvin. En eso se habla en temperaturas. Y te piden hallar la temperatura de escape. Vamos a graficar o vamos a representar el diagrama de la máquina térmica, que más o menos sería así. Esta sería la máquina térmica, ese sería el depósito de calor o temperaturas altas, ese sería el depósito de temperaturas bajas. Da calor, o sea, la máquina absorbe el calor y por acá lo libera. Esta flechita de acá para el lado derecho sería el trabajo que tiene que hacer la máquina, ¿no? Representada por W. Nos dice entonces el problema que la máquina opera, o sea, su trabajo de la máquina es realizado por 160 joules. Ahora, si la eficiencia real es 3 séptimas partes de la eficiencia ideal, lo hemos representado como N sub 1 I a la eficiencia ideal y N sub R a la eficiencia real. Ahora nos dice que absorbe, o sea, la máquina absorbe 1200 joules. Entonces se supone, ¿no? Que si la máquina absorbe 1200 joules, pero simplemente trabaja con 160, el calor liberado sería la resta, ¿verdad? Entonces sería que el calor liberado sería de 1040 joules. Ahora, nos dice que la máquina absorbe 1200 joules de calor a 800 grados Kelvin. Entonces la temperatura del calor absorbido es con una temperatura de 800 grados Kelvin.
¿no? Porque eso se va a calentar. Entonces, ¿cuál es la temperatura de escape? Bueno, sabiendo que para hallar la temperatura de escape, primero tenemos que saber que la eficiencia real va a ser igual a 1 menos el calor liberado sobre el calor absorbido. Y la eficiencia ideal vendría a ser 1 menos con respecto a las temperaturas, a la temperatura liberada y la temperatura de absorción. Ahora vamos con el desarrollo para poder encontrar la temperatura de escape o la temperatura de liberada, ¿no? Entonces, sabemos que la eficiencia real es 1 menos. Reemplazamos valores, el calor liberado sería de 1040 y el calor absorbido sería de 1200 joules. Dividimos y menos 1 y nos sale 0.13. Ahora, ya esa es la eficiencia real. Entonces, el problema nos dice, acá nos da una norma, que la eficiencia real va a ser igual a las 3/7 partes de la eficiencia ideal. Entonces, reemplazamos, aquí ya tenemos el valor de la eficiencia real, lo reemplazamos para poder hallar la eficiencia ideal. Entonces, bueno, aquí los 3/7 lo pasamos al revés, obviamente. El 7 pasa a multiplicar y el 3 a dividir para poder despejar y tener la eficiencia ideal que sería de 0.303. Ahora, ya teniendo la eficiencia ideal, podemos hallar sabiendo que la eficiencia ideal va a ser igual a 1 menos las temperaturas. Y como nos piden pues la temperatura de escape, vamos a reemplazarlo en esta formulita de acá. Y tenemos, ¿no? Que la temperatura es la que queremos hallar sobre la temperatura de absorción, que sería de 800 grados Kelvin. Que sería, pues, la temperatura de escape sería de 557.6 grados Kelvin. Ahora con el ejercicio número 5 nos dice, en el siguiente diagrama P y B, o sea, de presión y volumen, determina el trabajo realizado sobre un fluido que se expande de I a F y cómo se indica en la figura. Nos dan esta siguiente figura. Nos dan que la presión está en pascales y el volumen en metros cúbicos. Nos dicen que hallemos de I a F. Vemos que el volumen aumenta, el volumen inicial aumenta de 1 a 4 metros cúbicos. Y por aquí tenemos los valores de la presión en pascales. Ahora, primero para hallar el trabajo que se realiza sobre este fluido o gas, ¿no? Podemos decir que lo podemos hallar hallando las áreas de el área que está debajo del trabajo que se hace del fluido. Entonces, el trabajo 1 sería el área, pues, ¿no? Que sería base por altura, que sería 6 por 10 a la 6 en pascales, en kilopascales, sobre la base, que sería de 1 metros cúbicos. Multiplicamos y nos sale que es 6 por 10 a la 6, pero en joules, porque las unidades se multiplican y nos sale que es joules. Ahora, el siguiente trabajo o área hallar sería, reemplazamos valores, porque vemos que también es un rectángulo, entonces base por altura. Sería 2 por 10 a la 6 por 2. De 2 a 4 hay un volumen de 2 metros cúbicos. Multiplicamos y sería 4 por 10 a la 6 joules. Ahora, el tercer trabajo sería de este triángulo. Entonces, sabemos que para hallar el área de este triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, reemplazamos valores, un medio de 1 que sería la base, de 2 a 3 hay 1. Y de 4 por 10 a la 6 porque es de 6 menos los 2, pues, ¿no? Que sería de 4 por 10 a la 6. Multiplicamos y lo dividimos entre 2 y nos sale que es 2 por 10 a la 6 joules. Ahora, para hallar el trabajo realizado o el trabajo total, se podría decir, sería la suma de cada área hallada. Entonces sería que el trabajo
es igual a el trabajo el área 1 más 2 y el del área 3. Y bueno, sumando, ¿no? 6 más 4 más 2 nos sale que es 12 por 10 a la 6 joules. Entonces el trabajo total es positivo porque el gas se expande, ¿no es? Que nos teníamos primero en un volumen de 1, se expande hasta 4 metros cúbicos, ¿no? De volumen. Entonces hasta ahí estaría la número 5. La número 6 nos dice, en el siguiente diagrama, P y B de presión y volumen, determina el trabajo realizado sobre un fluido que se expande de F a I, como se indica en la figura. Nos dan la siguiente figura. Si nos damos cuenta, los datos serían los mismos. La diferencia que ahora, primero, el volumen inicial era de 4, es de 4 y termina en 1. Entonces, eso quiere decir que el trabajo se va a comprimir, ¿no? De 4 a 1 va a menorar el volumen, se comprime. Entonces, para hallar primero, igual como hicimos el ejercicio anterior, vamos a hallar las áreas. Entonces, primero, área 1 vamos a hallarlo de acá, que sería de 2 por 10 a la 6. ¿Por qué por menos 2? Porque de 4 a 2 menos el volumen menoró de 2. Entonces, por eso lo vamos a multiplicar por menos 2. Que el trabajo 1 o el área, ¿no? Del trabajo 1 sería de menos 4 por 10 a las 6 joules. Luego el área 2 para hallar sería la base y altura sería de 6 por 10 a la 6 y el trabajo que menoró de 2 a 1 lo multiplicamos y sería menos 6 por 10 a la 6 joules. Luego, para hallar el siguiente área, que sería del triángulo, es base por altura sobre 2. Igual, restamos 6 menos 2, que sería 4 por 10 a la 6, y la base que sería de 3 a 2, menoró menos 1. Entonces, lo multiplicamos, luego lo dividimos entre 2 y nos saldría menos 2 por 10 a la 6 joules. Entonces, como sabemos en el ejercicio anterior, que el trabajo realizado es la suma, ¿no? De todo. Entonces, vamos a sumar el área encontrada en el trabajo 1, 2 y 3. Y nos va a salir negativo 12 por 10 a la 6 joules porque el trabajo es negativo porque el gas se comprime. Dijimos que empezó como volumen 4 metros cúbicos y quedó al final como 1 metro cúbico. Entonces decimos que el gas, el trabajo se comprime. 7. En la figura siguiente calcular el potencial eléctrico de un punto P producido por cargas, donde carga 1 es igual a 1 por 10 elevado a la menos 9, carga 2 es igual a 3 por 10 elevado a la menos 9, carga 3 es igual a menos 2 por 10 elevado a la menos 9, carga 4 es igual a 2 por 10 elevado a la menos 9, y es igual a 2 metros. Fórmula para el potencial eléctrico, lo cual es V es igual a K por K sobre R. Reemplazamos lo que es los datos que tenemos, lo que es carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, lo cual sería el volumen de la carga 1 es igual a 9 por 10 elevado elevado a 9 por 10 elevado a la menos 9 sobre 1.4142, lo cual es 6,36 voltios. Lo cual en la carga 2 es igual a 9 por 10 elevado a la menos 9 por 3 por 10 elevado a la menos 9 sobre 1.4142, que es igual a 19.0 voltios. Carga 3, que es igual a 9 por 10 elevado a la 9 por menos 2 por 10 elevado a la menos 9 sobre 1.4142, que es igual a menos 12.73 voltios. Carga 4, que es igual a 9 por 10 elevado a 9 por 2
por 10 elevado a la menos 9 sobre 1.4142 es igual a 12.73 voltios. Ahora sumamos todos los puntos del potencial eléctrico, lo cual el resultado es 25.45 voltios. 9. Para el circuito que se presenta en la figura, los dos medidores son ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de 1.25 amperios. ¿Cuál es la lectura del volímetro? ¿Cuál es el nivel de la batería? Como paso número 1, vamos a multiplicar 1.25 por 25, que es igual a 31.25 voltios, lo cual como resultado tenemos 1.25 amperios. Para la figura número 2, lo cual vamos a multiplicar 1.25 más L1 por 12, lo cual el volímetro es igual a 45 por 13, que esto es igual a 206.25 voltios. Y para la figura número 3, lo cual vamos a sumar 31.25 más 206.35 más 160.45, lo cual como resultado nos da 398 voltios. Con el ejercicio 11. Siguiendo con el ejercicio 11, en el diagrama PV de la figura 20, uno se aplica un gas que experimenta un cambio cíclico en un sistema pistón cilíndrico. ¿Cuál es el trabajo realizado por el gas A en la porción A y B del ciclo y B en la porción de B y C en la porción de C y D en la porción de A? Como podemos ver en la figura, en una expansión el trabajo efectuado es igual al área bajo la porción pertinente de la curva P y V. En contracciones, el trabajo es numéricamente igual al área, pero es negativo. Con la alternativa A, trabajo es igual al área de A, B, F, E y A. Es igual a 4,0 menos 1,5 por 10 elevado a la menos 6 metros al cubo por 4,0 por 10 elevado a la quinta newton sobre metros al cuadrado. Es igual a 1,0 joules. En la B, trabajo es igual al área bajo BC, que es igual a 0. En la porción BC el volumen no cambia, por lo tanto, PV es igual a 0. En la C, esta es una consideración negativa y por tanto el trabajo es negativo. Trabajo es igual a menos área CD, E, F y C, que es igual a menos 2,5 por 10 elevado a la menos 6 metros al cubo por 2,0 por 10 elevado a la quinta newton sobre metro cuadrado. Es igual a menos 0,50 joules. La D, que es el trabajo, es igual a 0. Siguiendo con el siguiente ejercicio. En el campo, una geóloga bebe su café matutino de una taza de aluminio. La taza tiene una masa de 0,120 kilogramos e inicialmente está en 20 centígrados. Cuando se vierte en la olla de 0,300 kilogramos de café, que inicialmente estaba en 70 grados, ¿a qué temperatura alcanzará la taza en el café el equilibrio térmico? Supongamos que pide valer la temperatura final. Es mucho más que cercana a la temperatura inicial del café que a la de la taza. El agua tiene el calor específico mucho mayor que el aluminio y tenemos más del doble del agua. También podemos calcular las cantidades del calor sustituyendo el valor de T, que es igual a 66,0 grados en las ecuaciones originales. Vemos que Q sobre café es igual a menos 5,0 por 10 al cubo joules y el aluminio, que es igual a 5,0 por 10 elevado al cubo joules. El Q es igual a negativo, a lo que implica que el café pierde calor. Café es igual a 0,300 kilogramos por 4.190 joules sobre kilogramos por kilo, por la temperatura, que es igual a 70,0 grados. El calor positivo ganado por la taza de aluminio es de 0,120 kilogramos, 910 joules sobre kilogramos por el kilo. La temperatura es igual a 20,0 grados. Igualamos a 0 la suma de estas dos cantidades de calor, obteniendo una ecuación algebraica para la temperatura, que es igual a café más aluminio
que es igual a 0, o bien 0,300 kilogramos por 4.190 joules sobre kilogramos por kilo. La temperatura que es igual, menos 70,0 grados más 0,120 kilogramos por 910 joules sobre kilogramos por el kilo. La temperatura es menos 200, menos 20,0 grados, que es igual a 0. Ejercicio 13 nos dice, las cargas que se muestran en la figura 24.3 son estacionarias. Dice, encuentran la fuerza sobre la carga de 4.0 UC significa microescoulombs. Es una unidad que equivale a 1 por 10 elevado a la menos 6 y se emplea para expresar la carga eléctrica. Entonces, debido a las otras cargas, como podemos observar en el dicho triángulo equilátero que nos dice que la medida de cada uno de sus lados es de 20 centímetros. Al igual, los ángulos que nos están dando la figura que podemos observar. Entonces, lo que vamos a utilizar para encontrar la fuerza sobre la carga de 4.0 es la ley de Coulomb, que se obtiene Fe2 es igual a Q, a acá, perdón, doble Q elevado a la 1 y R elevado a 4, a la 2, perdón. Entonces, lo que significa cada uno de ellos es de que esto, F, significa fuerza eléctrica, K significa constante de Coulomb, estas dos, Q significa cargas, las cargas del dicho problema o de cualquier problema que podemos resolver con la ley de Coulomb. Entonces, R al cuadrado significa distancias de separación. Entonces, es igual a 9.0 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre cargas al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar directamente, que es 2.0 por 10 menos 6 a la menos 6, cargas por 4.0 por 10 a la elevado a la menos 6 cargas. Todos estos datos podemos observar que extraemos de la dicha figura que nos están dando. Sobre 0.20 metros. Bueno, son 20 centímetros, pero lo convertimos a metros. Entonces, es igual a 1, multiplicamos y dividimos, nos da igual a 1.8 newtons. De igual forma, vamos a encontrar la fuerza 3, que multiplicamos y dividimos, reemplazamos simplemente los datos. Lo único que cambia acá es el 3 por la medida que nos están dando en el ángulo derecho. Entonces vamos a multiplicar y dividir, que nos daría la respuesta 2.7 newtons. Los componentes de la fuerza resultante sobre la carga de 4, ya sabemos que UC significa es micro de Coulomb, que es una unidad que equivale a 1 por 10 elevado a la menos 6 y se emplea para expresar la carga negativa, la carga eléctrica. Entonces, de igual modo, vamos a utilizar simplemente calcular la sumatoria total de cada fuerza, que es fuerza es igual a fuerza de consonante de coseno de 60 ángulos menos fuerza de 3 es igual a por coseno de 60, que es igual a 1.8 menos 2.7 multiplicado por 0.50 newtons, que nos daría la respuesta menos 0.45 newtons. De igual manera, empleamos el mismo dato, solo que acá sería seno de 60 más fuerza 3 por seno de 60 es igual a 1.8 más 2.7 por 0.866 newtons. Nos daría como respuesta 3.9 newtons. De modo que quedaría empleamos lo que es raíz cuadrada a cada una de ellas, la fuerza, como podemos llevar la fórmula, que es igual a raíz cuadrada de 0.45 al cuadrado más 3.9 elevado al cuadrado newtons, que nos daría como respuesta 3.9 newtons. Entonces, la resultante forma de un ángulo de tan menos 1 entre paréntesis 0.45 entre 3.9, que nos daría igual el ángulo de 7, con el eje positivo, es decir, tita de igual a 97 ángulos. Eso sería la respuesta de dicho problema 13.
a la siguiente diapositiva para poder explicar el siguiente problema, que es el ejercicio 14. Nos dice dos esferas similares de masa M, su símbolo de masa que representa, que se cuelgan de sendos hilos de igual longitud. L se representa, es la letra que se representa por longitud. Llevan cargas iguales que las cargas, como bien observamos y hemos escuchado, que se representa por la letra Q. Entonces, tal como se muestra en la figura, suponiendo que E es muy pequeño, demostrar que. Entonces, vamos a poder observar las dichas, los dichos gráficos que hemos empleado en nuestro informe académico de física. Entonces, Q es igual a 3 sobre carga 2 por longitud sobre 2, pi de 2, son las cargas por metros grados. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer los gráficos, observar bien que son, nos dan el ángulo, el coseno, el seno de dicho TT, que es un trabajo, y las cargas. Bueno, lo que vamos a hacer, toda la figura parte desde un principio, que es esto. La longitud, como podemos ver, y las cargas, y luego acá vendría a ser lo que son los cosenos y los senos. Entonces, sumatoria total de fuerza de H es igual a 0. T es igual a seno de igual a fuerza, y sumatoria total de FB, que es igual a 0. T de coseno de igual a mg, que esté dividiendo por 1 y 2, tanto sería igual a fuerza sobre mg. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es poder, bien, si les explico qué es mg. Es una unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades, en el tercer submúltiplo del gramo, ¿ya? Es mg del gramo. Entonces, ¿qué podría representar los miligramos? Fuerza sobre miligramos. Entonces, por otro lado, la ley de Coulomb, como ya conocemos mucho de ello, vamos a reemplazar. Simplemente reemplazamos lo que es en 3, y sería K sobre 2 su longitud igual a carga 2, 4 de pi por la elevado al cuadrado, 1 por miligramos, que nos daría igual K X es igual a 3 por esta dicha fórmula, que es sería Q carga de 2 por longitud 2 pi que sería miligramos. Entonces nos dice que dos esferas similares de la masa, bueno, tal como se muestra en la figura, suponiendo que es muy pequeño, que demostramos en cada gráfico que lo que es el símbolo E, como ya hemos podido observar y podido explicar. El ejercicio 15 nos dice determinar la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales. La carga 1 es igual a 8, como ya conocemos, U, que sería microcoulomb, que es la unidad equivalente a 1 por 10 elevado a la menos 6 cargas, y se emplea para expresar la carga eléctrica. Entonces, y carga 2, que sería igual a menos 3, separadas por una distancia de 14 centímetros. Calcular también la fuerza que actuaría sobre una carga de 2 si se colocara en el punto P de esas mismas cargas. O podemos observar el gráfico que nos dan las dichas cargas mencionadas en el problema. La carga 1 es igual a 8 y la carga 2 sería igual a menos 3, que el punto en medio, que es P, entre dos cargas positivas y negativas, en cada una de ellas hay una distancia de 7 centímetros. Entonces, en el sentido del campo eléctrico en el punto P, debido a que la carga 1 está dirigido hacia la derecha por ser carga positiva, y el sentido del campo eléctrico debido a la carga 2 también va a la derecha por ser negativa. Por tanto, esto que podemos observar, que es lo que es la fórmula de campo eléctrico, las magnitudes de la suma vectorial de las magnitudes a partir de ER igual a E1 más E2, son direcciones que se basan en carga de prueba positiva. ¿Ya? Recordemos eso.
Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es observar la fórmula que nos están dando para poder determinar, calcular las fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente el hecho de que multiplicaremos y dividiremos, que serían 9 por 10 elevado al 9, newtons metros cuadrados sobre carga al cuadrado. Todo dividido a 0,07 metros al cuadrado por 8 más 3, 10 elevado a la menos 9, que es la carga. Entonces, que nos dice que R es igual a, como sabemos que son las sumas vectoriales, las magnitudes del campo eléctrico, entonces es igual a 2,02 por 10 elevado a las 4 newton sobre cargas que se va hacia la derecha. Entonces, calculamos la fuerza que actuaría sobre una carga de 2 NC situada en el punto P. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular simplemente utilizando la regla de la fuerza, la fórmula de Coulomb. Como ya conocemos, ya hemos podido explicar aquí, vamos a poder operar, que sería fuerza es igual a 4,04 por 10 a la menos 5, elevado a la menos 5 newtons, que se vaya a la derecha. Entonces, la fuerza que hemos calculado que actuaría sobre una carga de 2, UC, que ya conocemos que UC es la unidad que equivale a 1 por 10 elevado a la menos 6 y se emplea para expresar la carga eléctrica. Entonces, situada en el punto P. Como bien observamos, podemos observar el resultado que sería la fuerza de 4,04 por 10 elevado a la menos 5 newtons hacia la derecha. Bueno, voy a explicar el ejercicio número 16. Nos dicen calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son R1 igual a 3, R2 igual a 6 y R3 igual a 8. Conectadas primero en A, serie y B paralelo. Tenemos los datos que R1 es igual a 3, R2 es igual a 6 y R3 es igual a 8. Pues primero comenzamos con la primera fórmula, que es R igual a R1 más R2 más R3. Y lo primero que nos piden A es R en serie. Bueno, ahora vamos a sustituir lo que es A. RE sería igual a 3 más 6 más 8, que nos queda como 17. Y tenemos lo que es A. Y ahora vamos a ver lo que es B, que es en paralelo. Pues hacemos con la otra fórmula y reemplazamos 1 sobre R igual a 1/3 más 1/6 más 1/8. Luego de haberse sustituido, nos quedaría 0,33 más 0,166 más 0,125. Y dado el resultado nos queda 0,624. Pero al final, creo que no, al final reemplazamos el otro valor para tener ya el resultado final, que es 1 sobre 0,624, nos quedaría 1,6. Esa es la respuesta. Bueno, ahora vamos a la 17. En este ejercicio es igual a la 18, solo que cambian algunos valores. Pero bueno, nos piden calcular la caída de la tensión, voltaje en R del siguiente círculo por medio de la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, nos dan que R1 al pasar vale 15 el volumen, perdón, el voltaje. R2 igual, el voltaje es igual a 20 y RE
R3 que nos piden hallar, ¿no? Bueno, aquí aplicamos la otra fórmula, que es V, R igual a V a la 1 más B2 y más V3. Ahora sí reemplazamos los valores que tenemos. 60V menos 15V menos 20V nos queda como 25. Ahora vamos a la 18, que nos piden determinar la caída de tensión de R2 igual a R4 con la tensión del Kirchhoff. Aquí nos dan más valores, pero nos piden hallar el V4. Y la solución es la fórmula que habíamos visto antes, pero agregándole otro valor, que es el V4. Como la caída de tensión de V es de 20 y el volumen y el voltaje total es de 60, resulta que VR es igual a 1 más V2, V a la 2 igual a VR menos V1 es igual a 60, menos 20 nos quedaría 40. Ya vimos que por RO hay una caída de tensión de 40 voltaje y como R2 está en paralelo con R3 y R4, por estas dos últimas resistencias debe haber también una caída total de tensión de 40 voltaje. 40V igual a V a la 3 más V a la 4. V4 igual a 40 V menos V3 igual a 40 voltaje menos 10. Nos quedaría 30. Y ya para terminar, o sea, también se puede hacer de otro modo, reemplazando V que quedaría como 60 menos 20 y menos 10, que sería igual a 30. Bueno, espero me hayan entendido. Muchas gracias.